Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar a revisar de lo que quedamos en la clase pasada. Ya estuvimos trabajando con cómo podíamos agrupar diferentes elementos resistivos, específicamente cuando teníamos estructuras que no eran así tan evidentes que fueran serie paralelo. ¿Ya? Les comentaba yo que, por ejemplo, en este caso, en el problema que estamos revisando, que fue el primero que vimos en la clase 6, teníamos que ese nodo que está en azul, todo eso que está marcado, es un solo punto, un solo nodo. Por tanto, hay varios elementos que en este caso lo destacamos en verde y en rojo, que están realmente conectados entre sí. Y específicamente, por ejemplo, el resistor de 3 ohm que está acá y el resistor verde, ¿cierto? De 6 ohm, vemos que comparten un nodo claramente que es el C y además comparten una conexión, ¿cierto? A ese nodo B, que en realidad es todo lo que está en celeste, destacado. De esa forma nosotros podríamos redibujarlo así y decir que están en paralelo. Obviamente no hace falta redibujarlo, ¿cierto? Pero nos hace más simple para nosotros el ver eso. También algo similar ocurre en el caso del resistor de 4 ohm, que ustedes pueden ver que tiene en este caso una conexión a D, a ese nodo, donde también comparte esa conexión con el resistor que está en rojo, que pasa como por encima del otro, ¿ya? O sea, no hay una unión en este punto, por si acaso. Y además comparten el nodo final, que sería en este caso el nodo B, que estaría destacado también en celeste, ¿cierto? Así que también podemos decir que como comparten dos nodos, estarían en paralelo. Luego, si nosotros ordenamos así el circuito, se hace mucho más fácil de verlo. Porque en un principio esto podría llegar a confundirnos, ¿cierto? Uno podría hacer alguna conexión que no sea la que corresponde. Tenemos entonces que podemos ver en la serie acá, paralelo, paralelo, ahí reducimos el circuito, nos quedó así, y después empezamos a agrupar simplemente. Paralelo, después serie entre ese resistor de 1 y ese de acá, después todo eso paralelo en serie con ese, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros lo juntamos todo. Ustedes pueden ir haciendo todos los pasos que sean necesarios. O sea, si requieren hacer, no sé, 8 o 10 pasos, ningún problema. ¿Ya? Si alguien por ahí lo ve y lo quiere resolver en 4 o 3, no hay problema tampoco. ¿Ya? Lo importante es que no, que sea lo suficientemente claro para ustedes. ¿Ya? El resultado que nos dio comprobamos según los resultados que están publicados que correspondía, ¿cierto? Y luego de eso, nosotros pasamos a ver un problema en el cual era un poquito más difícil el identificar serie y paralelo. De hecho, teníamos solamente una serie ahí, que la marcamos en morado, ¿cierto? Y después de eso, ¿qué pasaba? Que en realidad no teníamos ninguna otra conexión que fuera serie y paralelo. Entonces aquí, con lo que uno generalmente ve en física, por ejemplo, o previamente en la ciencia media también, no habríamos podido resolver. ¿Ya? Salvo que, claro, que le pusiéramos una fuente y que calculáramos la corriente y que por ley de Ohm estimáramos el valor de la resistencia. Así directamente con solo resistores no podríamos, ¿cierto? Si es que no hiciéramos, obviamente, algo diferente. Que es precisamente lo que hicimos acá, donde trabajamos con esta conversión delta estrella o estrella delta. Esto en sí, les decía yo que es como un formulario que ustedes pueden utilizar, por eso traté de dibujarlo un poquito mejor. Después lo podemos separar también del documento si así lo quieren. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, que en principio tenemos una estructura que es una delta o un triángulo, para que sea más simple, ¿cierto? Que está en azul. Y tenemos una estructura que está en estrella, ¿cierto? Que tiene un nodo central y tres nodos diferentes en su extremo. Pero ¿qué pasa entre estas dos estructuras? La verdad es que se dice que son equivalentes y se cumplen y se calculan, de hecho, de esta manera los parámetros. Y muy importante, cada vez que yo quiera ocupar estas expresiones, yo tengo que tomar lo que está en el circuito y cambiarlo por la contraparte. O sea, si tengo, por ejemplo, la delta, yo la cambio por la estrella, usando, por ejemplo, en este caso, estas expresiones, ¿cierto? Si es que yo tengo la estrella, supongamos, bueno, acá, la estrella, y yo quiero cambiarlo por la delta, ocupo estas expresiones. ¿Ya? Eso es importante, pero no debo dejar ambos, porque si yo dejo ambos, ahí estoy modificando el circuito. ¿Ya? La idea es siempre reemplazar, porque se entiende que son equivalentes. Acá tenemos el circuito, ¿cierto? Donde ya juntamos ese resistor que estaba en serie, que era como los únicos dos que se podían juntar. Y nos dimos cuenta que aquí no había serie, no había paralelo, ¿cierto? Alguien podría preguntarse, pero bueno, ¿y esto de acá? No sé, por ejemplo, ¿estos dos no están en paralelo? En realidad no, porque tenemos que comparten un nodo, pero este nodo de acá y este de acá son diferentes. Estos tampoco están en series porque no comparten de forma exclusiva, por ejemplo, un nodo, ¿cierto? No forman parte de un solo camino, dado que tenemos una bifurcación ahí, y así pueden ir verificando en todos los casos. ¿Ya? Así que, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos nosotros la representación que teníamos originalmente, desplazamos un poquito los resistores para que se viera más evidente el hecho de que es una delta, ¿cierto? En sí no cambiamos nada porque sigue estando unido al mismo punto. Y procedimos a reemplazar esta delta que está acá, del resistor de 10, 20 y 30 ohm, por esa estrella que está en rojo. Calculamos los valores
le decía yo también que en realidad lo importante es que nosotros decimos, R1 va a ser igual al producto de los dos que están adyacentes, ¿cierto? Que sería 10 y 20, dividido en la suma de todos los resistores. Ya nos dio eso. Hicimos lo mismo para el caso de R2, 10 por 30, ¿cierto? Dividido en la suma de todos los resistores. Y por último, R3, 30 por 20, dividido en la suma de todos los resistores. Y nos queda eso, ¿ya? Así que igual tengan cuidado al aplicar estas expresiones, porque aquí yo lo hice de forma genérica y a veces pasa que, no sé, porque si uno aplicara esto tal cual para cualquier circuito podría llegar a cometer algún error. Entonces la idea es identificar que la idea más o menos general que se toma en cuenta, ¿ya? Una vez que ya hicimos eso nosotros, procedimos entonces a agrupar en serie y paralelo, lo que tuviéramos en serie y paralelo. ¿Ya? Quiero saber si más o menos lo que he explicado hasta acá, lo que he comentado, se entiende bien o quedan dudas respecto a eso, ¿ya? Porque de repente puede ser medio raro, ¿sí? ¿Ya? Cualquier duda, por favor, escríbanme, lo que sea, por qué están conectados de tal forma, de dónde salen las, no sé, las expresiones, ¿ya? Cosas de ese estilo. En realidad esas expresiones, por si acaso, vienen directamente de hacer conversiones de los elementos y todo. Así que, y muchas veces se toma en cuenta también el usar fuentes. Se usan fuentes para obtener las expresiones que quedan, ¿ya? Pero en definitiva nosotros las podemos ocupar, como digo, como formulario sin ningún problema. Ya, entonces, juntamos acá en naranja esos dos resistores que están en serie, ¿cierto? Se fijan que quitamos lo que estaba en azul y lo que está en negro, porque eso ya no está. Nosotros lo reemplazamos por la estrella que tenemos en rojo, ¿cierto? Que sería R1, R2 y R3. Obtuvimos los valores de estos resistores, los reemplazamos acá y después empezamos a juntar, ¿cierto? Vimos que estos dos resistores en naranjo y en violeta están en paralelo, ¿cierto? El de 45 y el de 40 tercios. Lo calculamos, el producto sobre la suma. Después eso nos quedaría en serie con ese resistor de 35 ohms, los cuales entonces sumamos, nos dio ese valor, y llegamos a esto. Aquí nosotros podíamos calcular el paralelo y después sumar todo, ¿cierto? Lo que hicimos ahí. Y nos queda este valor. Ahí tengan cuidado con no multiplicar dos veces ni cosas por el estilo, como estaba haciendo yo en la última clase. Y escribimos eso. Desde el punto de vista de los resultados que ustedes tienen que poner en la prueba, mi recomendación es siempre que al menos para esta primera parte del curso, dejen las expresiones, por ejemplo, como fracciones, o si van a dejarlo como con parte fraccionaria y todo, déjenlo expresado en 4 cifras significativas, ¿ya? Si no se quieren complicar con eso, en fracciones, que es lo que generalmente yo hago para el caso de las guías también, que pongo el resultado así, ¿ya? Porque ahí es un resultado exacto, ¿ya? Así que, dudas que tengan respecto a eso. Igual como les estaba adelantando antes de comenzar la grabación, vamos a resolver un problema de una prueba de estas mismas características. De hecho, es un poquito más simple que este problema, en realidad. Porque este problema es de taller, ¿ya? ¿Qué es lo que era un taller? Estamos hablando cuando estábamos en presencial, que eran grupos de 4 o 5 personas, dependiendo del tamaño del curso. Y la idea es que tenían en ese tiempo los 90 minutos para resolver 3 problemas, ¿ya? Obviamente los problemas tenían un mayor nivel, ¿ya? Como de media hora para 2 personas, más o menos, para que tengan una idea ustedes. ¿Ya? Y este era uno de 3. En cambio, las pruebas estaba diseñado para que lo resuelva solamente una persona, el nivel se ajustaba un poco, era un poquito más bajo. No podría decir que teóricamente fuera más fácil, pero sí del punto de vista procedimental, o sea, los cálculos y cosas así. Y ustedes van a notar la diferencia ahora que resolvamos el siguiente problema ya. Así que cualquier duda me escriben, yo voy a pasar acá donde tengo preparado algo. Esta es la prueba por si acaso, la prueba es como primer semestre del 2018. ¿Ya? Ahí para que le den una mirada, ¿ven? No era tan compleja en sí, o sea, comparado al otro problema que estábamos viendo. Vamos a cerrar acá y vamos a ver entonces nuestro problema, que ya está listo y preparado para ser resuelto. ¿Qué tenemos que hacer antes de resolver cualquier problema? La idea es siempre mirarlo, ocupar en que sea 1 o 2 minutos en darle una mirada y ver, por ejemplo, por dónde lo podemos, entre comillas, atacar, ¿ya? Y aquí la clave está en lo siguiente, miren. Fíjense bien en los valores. Tenemos claramente una delta I, tenemos una delta K. Se ve medio rara esa delta, ¿cierto? Es como así. Una delta I. Y tenemos muchas estrellas. Tenemos, por ejemplo, esa estrella. Tenemos esa de acá. Tenemos una I. ¿Cierto? En realidad, muchas. Acá también tenemos una estrella. Pero algunas de estas conversiones, o sea, si nosotros convertimos una estrella en delta o una delta en estrella, nos van a simplificar. Y otras no. Otras puede que nos quede una estructura que requiera nuevamente una conversión. Y eso es lo que nosotros no buscamos, ¿cierto? Nosotros buscamos que ojalá resolver en la menor cantidad de pasos.
Ah, los temas me dicen de que no están en el aula. Lo vamos a dejar ahora. Lo vamos a dejar disponible. Lo vamos a dejar disponibles ahora en esta clase, ¿ya? Porque en realidad no se requiere más que eso. Y estaba pensando en la cantidad de grupos. Estaba pensando en siete temas. No, 7 grupos como máximo por tema, tomando en cuenta el tamaño del curso. Así que hoy día va a quedar listo, porque de hecho, ya definiendo eso no habría nada más que ver. Ya, los temas son lo mismo y van a estar disponibles ahora. Y bueno, entonces, ¿dónde tendremos que atacar acá? Yo diría que esta es la clave. ¿Por qué? Porque sucede que cuando yo tengo los mismos valores para una delta, se nos va a dar una expresión más simple, que quiero que ustedes vean acá. Miren, voy a mostrarles nuevamente lo que teníamos ahí. Miren. Fíjense en esta expresión que está acá. ¿Qué pasa si RA, RB y RC son iguales? ¿Cómo queda la expresión? Claramente acá va a quedar, por ejemplo, si fueran todos R por R cuadrado. Y abajo me quedaría 3R. ¿Ya? Vamos a ver cómo queda eso. Tendríamos, por ejemplo, así. Si yo calculo, no sé, un valor, por ejemplo, un R1, va a ser R por R, claro, como bien dice Beatriz. R más R, ¿cierto? Eso en definitiva va a ser simplemente R tercios. ¿Sí? Si es que yo tengo, obviamente, que van a lo mismo. Voy a reestructurar quizá el circuito un poquito para que se vea cómo está conectado todo. Solamente para efectos de que se haga más simple. ¿Ya? Ahí. Ahí, vamos a dibujarlo acá. También otro cuidado que hay que tener y que les comentaba yo en la clase pasada es que cuando uno redibuja un circuito, hay que poner mucho cuidado en el tema de cómo están las conexiones, porque si no pasa de que, obviamente, si no, nos cambia todo, ¿ya? Y nos va a dar un resultado totalmente diferente. Y vamos a dibujar acá, ¿ya? Y de verdad que sucede, yo diría no mucho, pero sucede. Entonces, por eso es que les remarco esa idea. Ahí, ya, y aquí vamos a redibujar acá para dejarlo expresado como una delta que se vea como un poquito más fácil, ¿ya? No es que haga diferencia desde el punto de vista así del circuito, pero para nosotros es más simple verlo así. Ahí, por ejemplo. Ahí, ¿cierto? Y va a quedar parecido a lo que teníamos en otro problema, pero es un poquito más simple desde el punto de vista de los cálculos. Un poco. Ahí. Ya, este tenemos, ¿cierto? Que es 12. Ese es 12. 12. Y nosotros vamos a buscar estos valores. ¿Ya? Y que según lo que estaba comentando ahí, la expresión que tengo en la esquina superior derecha, ¿cierto? Que está tapada, parece, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Sería R3. Ahí lo van a ver. ¿Cierto? Sería entonces R1, R2, R3. ¿Ya? Entonces R1 igual R2 igual R3 sería igual a ¿qué cosa? Sería igual a 12 por 12 dividido la suma de 12 más 12 más 12. En definitiva sería 4. Ahí. 4 ohm. ¿Ya? Ese sería el valor. Claramente 12 tercios. ¿Ya? Una vez que tenemos eso listo, podemos entonces nosotros reemplazar el circuito y ver cómo nos queda. Voy a copiar esto tal cual. Y bueno, y le voy a poner los valores, sí. Porque no le puse ningún valor a los resistores. ¿Ya? Vamos a poner los valores. Este era 15. Este era 30. Este era 20. Este era 15. Y este 25. Tenemos A, tenemos B. Y nosotros vamos a copiar esto. Por ahí. Ya. Como nos queda así. Le adelanto desde ya que hay un problema de la prueba que va a ser de este tipo. ¿Ya? Así que por eso igual resolvimos uno, la otra clase y ahora otro, ¿ya? Profe, ¿puedes subir un segundo? Subo un segundo. Ahí. ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Esto lo voy a mover para acá también. Que queda como un poco en la esquina. Vamos a mover para acá. Ahí. ¿Ya? Recuerden que viene de la expresión que teníamos que era, por ejemplo, los resistores adyacentes multiplicándose y dividido en la suma de los resistores. Por eso nos quedaba así. ¿Ya?
Ahora, voy a borrar acá lo que teníamos, voy a borrar lo que está en azul y voy a dejar solamente lo que está en rojo. Ahí, ¿cierto? Y estos valores serían 4. 4 el valor de los resistores. 4 ohms. Ahí. Ahí. Ya. 4, 4 y 4. Nuevamente ustedes pueden identificar que hay algunas conexiones ahora en serie y paralelo, ¿cierto? Podemos ver que tenemos que ese resistor de 30, ahora estaría en serie con el resistor de 4 de acá, ¿cierto? Le vamos a poner un nombre, le vamos a llamar RX. Este de acá, que lo vamos a poner en celeste, va a ser nuestro RI, ¿ya? Que va a estar en serie, comparten únicamente un nodo, ¿cierto? Y es de forma exclusiva. Y tenemos también este otro de acá, que lo vamos a poner en este color de acá que va a aparecer ahora, amarillo. Ahí. ¿Sí? Y están unidos, lógicamente. Hay una unión. Calculamos entonces todos esos resistores y vamos a tener un circuito mucho más simplificado. Sería ahí, ¿cierto? Vamos a calcular entonces RX. RX va a ser igual a 30 más 4. Bueno, va a ser 34. Vamos a poner así, ¿no? 34 ohms. Vamos a tener acá 24, ¿cierto? Para el caso del R6, perdón, el RI. No sé por qué dije R6. Sería ahí. 20 más 4 ohms. Sería simplemente 24 ohms. Y tendríamos el último que sería ese, ¿cierto? 15 más 4 sería 19, entonces, nuestro resistor RZ. Estos son nombres totalmente arbitrarios para que no se nos confundan con el RA, el RB, el RC, ¿no? Solamente para evitar cualquier tipo de confusión de ese estilo. Ahí, ¿cierto? 19 ohms. Y una vez que tenemos eso, podemos entonces juntar todo y ver la expresión cómo nos queda. Ya voy a copiar acá y voy a borrar lo que haya que borrar para reemplazar los elementos. Como les decía, después ustedes se pueden saltar pasos si así lo estiman conveniente. Si no, igual los pueden hacer todos. Ahí en ese sentido hay libertad. Ahí. Ya, ahí. Y borramos lo otro. Creo que puedo borrar todo junto. ¿Eh? Sí, puedo borrar todo junto eso. Borramos eso. Ya. Y se van también nuestros elementos de acá. Esto los voy a borrar directamente. Ahí. Se va ese. Se va ese. Ya. Con eso estamos ok. Vamos a revisar que no cambie nada. No, porque solamente se agrupan los otros, ¿cierto? Este que está en verde va a quedar en verde acá. Va a ser el de 34 ohm. Nos va a quedar el celeste, ¿cierto? Que serían 24. 24 ohm. Y nos va a quedar ¿cuál más? El amarillo, que serían 19. 19 ohm. Ahí. Esto lo vamos a poner acá. Vamos a ponerlo ahí. Ese ahí. Y ahí. ¿Ya? Y aquí en este paso, en realidad, nosotros podemos juntar todos si así lo quisiéramos. Voy a subir un poquito el circuito para que así se nos vea también lo que está arriba. Ahora sí. Me voy a quedar fuera algunas cosas. A ver. Ahí sí. Ya, entonces lo vamos a poner acá. Ahí lo vamos a poner. Y podemos juntar todo y calcular el resistor equivalente. ¿Ya? Sería como. Quiero que ustedes se fijen que esto podría quedar en paralelo, ¿cierto? De hecho, está en paralelo. Está en paralelo, lo vamos a poner en este violeta. Ahí. Paralelo. Tenemos que después todo eso va a quedar en serie, ¿cierto? Va a quedar en serie con lo que va a estar acá. En naranjo lo vamos a dejar. Serie. Vamos a ponerlo ahí. Y después va a quedar en paralelo, ¿cierto? Y después todo en serie. Quiero que me digan si lo que yo voy a hacer acá es correcto. R equivalente va a ser igual a 5 más, aquí vamos a poner el resistor de 25 en paralelo con, aquí nos va a quedar, ¿cierto?
Esto de acá va a ser el resistor 19, que se va a estar sumando al paralelo de esos dos. Solamente para ver si estamos en lo correcto o no. 34, lo ponemos en paralelo con 24. Recuerden que no hace falta que lo hagan todos juntos. Ya yo lo estoy haciendo juntos simplemente para ahorrarnos un paso por ahí. Tampoco es tan significativo, pero... ahí. Ya, tenemos cierto... Eso lo vamos a poner como en una especie de paréntesis. Para que no se nos vaya a confundir. Fíjense que yo podría haber partido desde adentro, quizás. Ahí. Ahí. Y ahí tengo todo. Tengo todo, porque ahí está el paralelo, ¿cierto? Y creo que no me falta nada. 25. Ah, me falta una sola cosa, sí. Me falta el 15, ese resistor. Ahora lo voy a explicar acá para que, si es que no se ve mucho. Ya, tenemos entonces, ¿qué cosa? Tenemos el paralelo de 34 y 24, que está acá. Después a eso le tenemos que sumar el 19, ¿cierto? Porque está en serie. Estaría ahí entonces el resistor. Después eso, que está acá, va a estar en paralelo con el resistor de 25. Así que habría que operar ahí, ¿cierto? Y obtener paralelo. Y por último, nos va a quedar todo esto de acá, ¿cierto? Todo eso va a estar en serie con ese resistor de 5 y en serie con ese resistor de 15. Y por tanto se sumarían simplemente, ¿cierto? Ese de 5 y ese de 15. Como pueden ver, ahí está todo. ¿Ya? Si les parece medio raro, lo pueden hacer paso a paso y funciona tal cual, ¿cierto? ¿Y por qué lo escribí así? Porque en realidad nosotros vamos a poder hacer algo con la calculadora que yo les mostraba. La clase pasada creo que les mostré un poquito. Les voy a dejar un video también para configurar esto, a pesar que lo vamos a hacer desde cero. Miren lo que voy a hacer. Les voy a mostrar cómo yo puedo configurar una calculadora. Vamos a ver si la puedo dejar desde cero. Exit and save. Pero les voy a mostrar la función, miren. Yo para crear la función que ocupé ahí, esa función que aparece como par, paréntesis, 5, ese número, ¿cierto? 317 partido en 7. Lo que hago es simplemente ir acá. Voy, por ejemplo, a las aplicaciones, me voy al... Esto por si acaso es totalmente opcional, ¿ya? Si alguien no lo quiere hacer, lo calcula a mano y listo, ¿ya? Programa o editor de programa, me voy para acá, le pongo, por ejemplo, uno nuevo, y aquí escribo, en vez de programa, pongo una función, lo dejo en la carpeta que está, y después yo tengo que ponerle un nombre. Le puedo poner un nombre cualquiera. Aquí yo le puse par al que yo hice. Le puse par. Voy a ver si me acepta, por ejemplo, poner un par 2 para simplemente ver todo el procedimiento. Miren. Par. Cuando presiono doble clic al alfa, se queda enclavado en las letras. Par. Le voy a poner 2 para diferenciarlo de la función que ya tengo creada. Suelto ahí para que se vaya al alfa y que por tanto ya me deje introducir los números. Le pongo 2. Y ahora le doy Enter. Entonces voy a crear una función, en la carpeta main, no la cambié, con ese nombre de función, par2. Enter de nuevo, y entré. Y ahí ustedes pueden ver que me muestra el nombre de la función, me pone acá el espacio para agregar los parámetros de entrada. Entonces yo le voy a poner que va a tener dos parámetros. Le voy a poner que va a tener un parámetro A, con alfa A, ahí aparece esa letra en blanco, coma, voy a poner coma, le voy a poner otro parámetro de entrada que va a ser el B. ¿Ya? Y después aquí adentro de la función tenemos donde comienza la función y donde termina la función. O sea, lo que nosotros vamos a hacer tiene que quedar dentro. Aquí hay, tal como por ejemplo en C, por ejemplo, hay todo tipo de funciones, todo tipo de estructuras de control que podemos usar. O sea, podemos usar for, podemos usar if, si ustedes lo quieren. Obviamente tiene su propia como sintaxis, pero en sí es la misma dinámica. Sin embargo, para hacer cálculos simples como los que vamos a hacer nosotros, no hace falta. Nos basta simplemente lo siguiente: hacer una operación y retornar el valor. O si nosotros, por ejemplo, hacemos una operación y no retornamos nada, lo que hace el programa es que retorna el último cálculo, el último resultado obtenido, que es lo que vamos a hacer nosotros. Miren, yo voy a poner acá paréntesis, voy a poner el producto de A y B. De esa forma lo que va a hacer esta función es tomar los parámetros de entrada A y B y me va a hacer el producto, lo va a dividir en la suma, y como yo no voy a retornar nada, el programa solo va a mandar el último valor calculado, o sea, lo que nosotros queremos que haga. Miren, esto como les digo es totalmente opcional. Les voy a dejar un videito con esto si es que alguien lo quiere revisar después con mayor detenimiento, ¿ya? Y cuando tengo eso listo, le doy Enter. O de hecho, le doy escape, porque como que no me deja salir si no hago eso. Le doy escape
De hecho, me voy a ir con apps. Ahí. Y me voy a ir con home. Ahí me fui. Cuando presioné home, ese es el que servía, me volvía yo al espacio que estoy trabajando, donde hago operaciones, donde pongo, por ejemplo, 4×5, donde puedo hacer cualquier cosa. Tomar un valor de acá. ¿Se fijan? Esto que ustedes ven ahí es una pila. O sea, es como que queda, todos los cálculos quedan encima. Y el último es el que uno, por ejemplo, tiene acá. El último realizado. Y acá nosotros escribimos el programa. Yo, por ejemplo, si quiero usar una función, hago doble clic acá en alfa, me quedan seleccionadas las letras. Voy a poner la función que yo tenía creada, par. ¿Qué es lo que hace esa función? Va a calcular el paralelo de algo simple, por ejemplo, de 6 y 6. Solamente acepta dos parámetros, porque fue programada tal como la que yo creé recién. Me da 3, ¿cierto? Porque 6 por 6 es 36. Divido en 6 más 6, ¿cuánto sería? Obviamente 12, así que nos da entonces 3. ¿Sí? Sería, por ejemplo, como decía, 6 por 6, dividido en 6 más 6. Ahí. ¿Ya? Eso es lo que hace esta función. Toma el producto y lo divide en la suma. Vamos a ver si mi función que creé recién está correcta. Le puse 2, ¿cierto? Y retornó lo mismo. Eso quiere decir que esto ya está haciendo el cálculo. ¿Qué ventaja tiene esto? Que cuando nosotros después trabajemos ya la segunda parte del curso con números complejos, porque le adelanto que vamos a trabajar con números complejos. Vamos a hacer obviamente un repaso y todo después. Esto también va a operar. Va a hacerlo igual, porque le da lo mismo si son números complejos, si son números reales. ¿Ya? Así. Así que una gran ventaja. Puedo poner expresiones completas ahí. Quiero saber si... Profe, Sí, dime. ¿esa calculadora se puede descargar como tipo online? Algo así. Sí, se puede descargar. De hecho, vamos a aprovechar de dejar eso activo ahora ya, porque lo tengo en el aula. Voy a aprovechar de dejarla. Porque esta calculadora, yo diría que para la primera parte del curso no es imperiosa. O sea, se puede hacer todo así normal, con una calculadora básica. Pero para la segunda parte va a ser bien importante. Entonces, por eso me gusta darle desde un principio bastante énfasis al uso, ¿ya? Porque así ustedes aprenden antes, de a poco. No se ven, por ejemplo, que viene la prueba 2 y tienen que ocuparla, ¿ya? Emulador online, vamos a ver. Oh, parece que lo quitaron. ¿O no? Porque hay una versión online. Ah, esta es una versión online, que funciona tal cual. ¿Ya? Esta es una versión online. ¿Ya? Y tenemos también una versión descargable. ¿Ya? Así que voy a dejar habilitadas ambas, digo. Ahí, esa, mostrar, y el enlace de descarga. El enlace de descarga debería llevar a una página donde aparece para descargar. Aquí usted le dan clic, se descarga ese archivo que ustedes están viendo ahí. Por si acaso está en video igual. ¿Ya? Después lo descomprimen y con eso se puede ejecutar el programa. No hace falta instalarlo. ¿Ya? Es solamente un archivo de cómo configurar para trabajar en mi fasorial. Vamos a poner esto. Y voy a dejar también uno de configuración que tengo, ¿ya? Que creo que lo dejé en otra aula, pero donde le va a explicar cómo ustedes lo descargan. Fíjense que, por ejemplo, acá me debería haber quedado el archivo de la siguiente manera. Por ejemplo, ahí. ¿Se fijan? Yo lo descomprimo. Lo descomprimo. Oh, por algún motivo no está reaccionando. No quiere trabajar. Bueno, como les digo, le voy a dejar un video que tengo grabado sobre eso, ¿ya? Donde yo lo descomprimo, hago toda la muestra de cómo funciona, ¿ya? Y está habilitado por si acaso ya pueden entrar a descargarlo o ocuparlo en modo online, porque de repente hay quienes, no sé, pues tienen, por ejemplo, Mac y no les corre la aplicación, ahí lo pueden usar, ¿ya? Y tenemos por acá esto. Lo que les estaba mostrando era lo siguiente, que podíamos calcular así, ¿cierto? Y para entonces resolver todo esto tendríamos que hacer simplemente lo siguiente. Diríamos va a ser, o que va a ser 5 más el paralelo de 25 con lo que está ahí, ¿cierto? Vamos a ver. Sería entonces alfa, y esa es la ventaja que me da usar una calculadora programable, porque le puedo agregar todas estas funciones y lo hace más práctico. Le voy a poner el 25 y le voy a poner adentro el siguiente argumento. Va a ser todo lo que está ahí, como en 34, ¿cierto? Todo lo que está acá, para que lo vean. Todo eso lo voy a poner dentro de ese argumento. Va a quedar entonces el paralelo de 34 y 24, que por su
van a ser calculados en este caso ahí, ¿cierto? Y eso va a estar sumado con 19, lo que está en amarillo. Y una vez que tenemos eso, ya salimos de esa función par, ¿cierto? Me faltó poner algo acá, sí. Me faltó agregar nuevamente la función, porque esto es como una especie de composición, ¿cierto? Ahí. Ahí. Ahí sí está correcto. ¿Se fijan? Voy a tener entonces el paralelo de lo que va a aparecer acá. Y 25, paralelo de eso. Ah, no, estaba correcto, estaba correcto. Ahí sí. Ahí. Ahí. Paralelo de 25 con el paralelo de 34 y 24 más 19. Estaría eso y nos quedaría sumarle simplemente el 15. ¿Ya? Una forma más simple a veces es partir desde adentro. Y con eso nos da el resultado. Nos da el resultado que sería 57.655 dividido en 1.684. ¿Ya? Y nos quedaría entonces, ¿qué número sería ese aproximadamente? Presiono ese botón del diamante, le pongo aproximar y me da 34,24. Muy bien. Y sería así. Sería entonces, ¿dónde está el número? 57.655. Es totalmente válido como los demás números. Ahí. Y esto aproximadamente dijimos que era 34,24, usando 4 cifras significativas. Sin embargo, para la primera prueba yo les recomiendo usar siempre fracciones, que es más simple. Obviamente lo pueden escribir de otra forma también, ¿ya? Así que ahí tendríamos el cálculo, ¿ya? Como les digo, les voy a dejar el video donde yo hago, por ejemplo, la configuración, lo mismo que les mostré ahora, más la configuración, y va a quedar cargado, ¿ya? Porque de hecho lo tengo grabado. Lo que pasa es que tengo que buscarlo en el aula. Ahora, dudas respecto a lo que vimos, ¿ya? Recuerden que hicimos la conversión, nos quedó esto en serie, luego agrupamos. Después podíamos haber hecho tal como hicimos la clase pasada, agrupando de uno en uno sin ningún problema. Sin embargo, cuando ya tenemos estructuras que son claramente, por ejemplo, paralelo, serie, paralelo, cosas así, mixto, podemos hacer esto de una, ¿ya? Y se resuelve en un momento. Ya. Si es que no hay dudas, eso sería respecto a la agrupación de resistores. Lo que vamos a empezar a ver ahora es algo que yo sé que ustedes ya han visto, o al menos así me han dicho siempre respecto a electromagnetismo, que ustedes ya ven mallas. Sin embargo, lo que quiero es que lo vean del enfoque que le vamos a dar en el curso, porque vamos a expandirlo, a resolver problemas, por ejemplo, un poquito más complejos, diría yo. ¿Ya? ¿Y cómo sería entonces? Método de mallas. De mallas. A pesar que el método de mallas tiene una limitación, sí, que muchas veces no se menciona, porque el método de mallas es válido únicamente para circuitos en 2D. ¿Ya? Eso es algo que no se menciona muchas veces. Eso quiere decir que si tenemos un circuito que no puede ser representado únicamente en un plano 2D, que tiene una estructura, por ejemplo, tridimensional, ya no funciona Maya. ¿Ya? Y ahí funcionaría nodos, que es precisamente que se ocupa para analizar circuitos, yo diría como de tridimensionales. Y alguien podría preguntarse, ¿y dónde se ocupan los circuitos tridimensionales? Y precisamente, por ejemplo, en los procesadores, en las memorias. Ahora, por ejemplo, están ocupando diferentes niveles, hasta como 7 niveles en un circuito. Ahí, obviamente, si tengo el 2D y tengo niveles, ¿cierto?, de la vertical, tengo 3D. ¿Ya? Entonces, método de mallas. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Vamos a tener lo siguiente, miren. Procedimiento. Procedimiento. Pero lo quiero poner en azul. Vamos a ponerlo en azul. Procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es identificar las corrientes de malla. Eso es el número 1. Identificar las corrientes de malla. Identificar las corrientes de malla. O definir también le podemos poner. De hecho, es más preciso decir definir, porque en realidad identificar podría ser como que las veo a partir del circuito, ¿cierto? En realidad las definimos nosotros. ¿Ya? Definir las corrientes de malla. De malla. ¿Ya? Punto 2. Este punto a veces genera como alguna duda cuando uno lo escribe, pero realmente es esto. Es aplicar la LKB, y aquí viene el punto importante, en función de las corrientes de malla.
en función de las corrientes de malla. ¿De qué color ven ustedes lo que estoy escribiendo ahora? ¿Cómo lo definirían? Rosa, ¿cierto? Es como, yo lo veo como un color como diferente. Lo había visto como rojo, pero lápiz magenta, miren, magenta, ¿ya? Entonces vamos a tener, ¿cierto?, que vamos a aplicar la LKB en función de las corrientes de malla, en función de las corrientes de malla, de forma que se obtiene una ecuación por cada malla. De forma que se obtiene una ecuación por cada corriente de malla. Por cada malla, perdón. ¿Ya? Luego sería resolver el sistema de ecuaciones. Así que tenemos obviamente más de una malla en el circuito, que es lo más común, para que tenga sentido aplicar el método, ¿cierto? Resolver el sistema de ecuaciones obtenido. Como pueden ver, son 3 pasos únicamente. El segundo quizá como que puede levantar algunas dudas ya, pero ahora vamos a ver con un ejemplo cómo nosotros podemos aplicarlo. ¿Ya? Así que vamos a tener acá un circuito. Ejemplo. Calcular las corrientes de malla. Las corrientes de malla. Ups. Ahí sí. Para este caso la voy a definir yo, ¿ya? Tenemos entonces un circuito que va a ser un circuito bien simple, un circuito así. El circuito va a tener una fuente acá. Obviamente para comenzar, la idea es esa. Vamos a tener un resistor ahí. Vamos a tener otro resistor por acá. Vamos a tener otro resistor ahí y una fuente. Ahí, una fuente. Ahí. Ya. Y este circuito que ustedes ven acá, nosotros lo vamos a resolver, vamos a definir primero las mallas, ¿ya? Obviamente esto, uno tiene el circuito y a partir de eso debería obtener, o perdón, definir las corrientes de malla, ¿cierto? Acá nos pide las corrientes de malla como si estuvieran definidas ya en el problema. En realidad no nos va a hacer mayor diferencia. Ahí. Vamos a ponerle acá 12 volts y aquí le vamos a poner 5 volts. Vamos a definir las corrientes de malla, por ejemplo, en este sentido. Por si acaso, es totalmente arbitrario el sentido de las corrientes de malla. O sea, ustedes las pueden definir para el sentido que quieran. Mi recomendación es siempre ser consistente, usar, por ejemplo, el mismo sentido. ¿Ya? Yo particularmente siempre las defino así, o en sentido horario. ¿Ya? Por el hecho de que después todos los problemas se parecen un montón. Entonces, como se parecen, uno tiende a resolverlos sistemáticamente. Y este tipo de métodos que nosotros vamos a ver ahora, que son el método de mallas y el método de nodos, son métodos sistemáticos. Son métodos que están hechos para ser programados y para que lo resuelvan las máquinas, de hecho. Así que el mecanizarse es deseable hasta cierto punto acá, porque se va a convertir en una herramienta para resolver circuitos. ¿Ya? Así que ya se resolvieron, o perdón, se definieron las corrientes de malla, ¿cierto? Eso vamos a asumir que era como un paso que está definido o que nosotros lo definimos también, ¿ya? Paso 1, listo. Paso 2. Y aquí viene el paso importante porque nosotros vamos a empezar a aplicar la LKB, ¿cierto? Y fíjense bien. Vamos a partir entonces por cualquier punto del circuito. En el caso de la malla 1. Le vamos a poner acá paso 2, ¿cierto? Va a ser. La flecha coincide primero con el menos. Así que nos va a quedar menos 12. Y le vamos a poner acá en la malla 1 para que no hayan dudas, ¿ya? En la malla 1. Malla 1. ¿Ya? Vamos a tener entonces, como les decía, menos 12. Seguimos acá. Y fíjense que aquí no tenemos definido ningún más ni nada, ¿cierto? Por ejemplo, ninguna referencia. No tenemos más, menos, no tenemos ninguna cosa de este estilo, no. Simplemente lo vamos a trabajar así. Y para nosotros, cada término que vamos a obtener en un resistor va a ser positivo. Siempre positivo. ¿Ya? Así que vamos a decir entonces, más 2 por la corriente de la malla y 1. En este caso, la corriente que está circulando. Fíjense bien que lo que yo hice acá fue escribir una resistencia por una corriente, vale decir una tensión. Así que es válido porque aquí yo en la LKB estoy sumando tensiones, ¿cierto?
La clave está en que lo hago en función de la corriente de malla, ¿ya? Porque queremos que todo quede definido con las corrientes y así nosotros simplificamos, por decirlo así, el sistema. Nos queda más simple. En circuitos más grandes es mucha la ventaja que nos entrega. Seguimos. Nos vamos para acá y nos va a quedar siempre positivo. Más 4. Pero aquí viene un punto importante. Tenemos que fijarnos que cuando estemos trabajando con el método de malla, vamos a tener que la corriente de malla en sí es algo un tanto diferente que las corrientes que uno podría ver en un circuito como una corriente de rama, por decirlo así. ¿Por qué digo eso? Porque estas corrientes se definen también muchas veces como corrientes ficticias. ¿Ya? Y uno dice, ¿por qué ficticias? Si existen, obviamente, si están circulando. Y en realidad es por lo siguiente, porque estas corrientes en muchos casos se corresponden con corrientes reales, pero en otros no. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, en la parte que está en amarillo es por donde circula la corriente I1. Yo puedo ver claramente que I1, por ejemplo, acá se corresponde con la corriente rama, la que circula ahí, ¿cierto? También I1 se corresponde con la corriente que circula por acá. Sin embargo, acá no es I1 la que circula. ¿Ya? Es algo más lo que circula por ahí. Vemos que en el caso de I2 circula por ahí, ¿cierto? Y circula por acá. Y circula por acá. O sea, exactamente igual a esa corriente. Sin embargo, en esta rama algo pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Que en realidad lo que circula acá es una resultante de las corrientes que tenemos ahí. De forma tal que nosotros decimos entonces que por acá va a circular la corriente I1, en ese sentido, y como yo estoy analizando esta malla, la voy a tomar como positiva a esta corriente I1. Y vamos a tener que, como la corriente que va por acá, la I2, va en sentido contrario, nos va a quedar negativa. ¿Ya? Entonces yo voy a decir que la resultante que finalmente circula hacia abajo va a ser la que va en el mismo sentido, sumándose, y las que van en sentido contrario, restándose. ¿Ya? Por tanto, una corriente, por decirlo así, I sería simplemente I igual a I1, porque va en el mismo sentido, menos la I2, porque va en sentido contrario. ¿Ya? Y como yo quiero escribir en este caso la tensión que va a estar acá, ¿cierto? En función del resistor y la corriente, me va a quedar así. I1, positiva, siempre vamos a tomar como positiva la corriente de la malla que estamos analizando, menos la I2, que es la corriente que en este caso va en sentido contrario. Aquí una pregunta muy buena sería, ¿pero qué pasaría si es que, por ejemplo, la I2 hubiera estado definida así? Ahí se habrían sumado, porque irían en el mismo sentido. ¿Ya? Una vez que tenemos eso, entonces, ¿qué hacemos? Nos fijamos que ya obtuvimos una expresión o un término para la fuente, que sería este de acá, uno para ese elemento, que sería ese, ¿cierto? Y ese de acá. Así que podemos entonces igualar a cero, porque recuerden que la ley de Kirchhoff de voltajes lo que dice es esto, que la sumatoria de los voltajes que tenemos en una malla es igual a cero, ¿cierto? Eso es lo que dice. Repito, ¿cómo lo hicimos entonces? Definimos, ¿cierto?, las corrientes de malla. Vimos, ¿cierto?, de que en realidad las podíamos definir de cualquier manera. Yo en particular les recomendaba siempre definirlas en el mismo sentido porque tiende a quedarnos muy parecido todos los problemas. Y luego de eso, comenzamos desde cualquier parte del circuito, en este caso la malla 1. Yo partí acá, digo entonces que la flecha coincide con el menos en el caso de la fuente, así que nos queda negativo, menos 12. Después nos vamos para acá y nos van a quedar siempre positivos los términos asociados a los resistores. ¿Ya? Nos queda, por tanto, más 2 por la corriente que está circulando en la malla. En este caso siempre nos queda positiva también. Así que queda 2 y 1. Después nos vamos a este elemento, nos va a quedar positivo más 4 por la corriente de la malla positiva. Y si hay una corriente que también está circulando, pero en sentido contrario, queda negativo. Y si es que estuviera en el mismo sentido, hubiera quedado positiva. ¿Ya? Para nuestro caso, entonces sería simplemente 4 por I1 menos I2. Después de eso, ¿qué hacemos? Nos vamos entonces a la malla 2. ¿Ya? A la malla 2. Y hacemos lo mismo, ¿ya? Voy a dejar un espacio acá porque después lo voy a desarrollar un poco, ¿ya? Así que por si acaso alguien está copiando, para que deje ese espacio. Es para simplemente ordenar los I1 y los I2. Vamos a hacer en la malla 2 lo mismo. Vamos a obtener entonces esta expresión, puedo partir desde ahí si yo quiero, va a ser más 3 por I2, porque la corriente de la malla que estoy analizando siempre es positiva. Así que sería 3 y 2. Después sigo avanzando. La flecha coincide con el más, así que me queda más 5. Doy la vuelta, me queda un solo término, ¿cierto? Y aquí nos va a quedar entonces más, porque siempre nos va a quedar positivo el término que estamos analizando en la malla asociado a un resistor. ¿Y la corriente cuál va a ser? La corriente de la malla que analizo positiva, y si es que hay una corriente que circula en otra malla, ¿cierto? Y que coincide por acá,
que va en sentido contrario nos queda negativa. ¿Ya? Así que sería I2 menos I1 que va en contra. Se nos acabaron los términos, tenemos 3, ¿cierto? Así que es igual a 0. Y tendríamos las expresiones. Algunas preguntas que pues, generalmente surgen, si es que alguno de ustedes las tiene ahora. ¿Por qué acá yo tomé, por ejemplo, como positivo el I2, ¿cierto? Y me quedó, no sé, I2 menos I1, porque en realidad yo cada vez que analizo una malla, la corriente de la malla siempre la asumo positiva. ¿Qué ventaja me entrega? Que yo me abstraigo de cualquier otra cosa. Es como que yo trabajo mi malla y me olvido de todas las anteriores. No tengo que preocuparme más allá. Y obviamente después eso lo ordenamos y obtenemos un sistema. ¿Dudas hasta acá? ¿Cualquier duda? Porque a veces se definen como más y menos cuando revisan las mallas. Yo en particular le digo, no. En una malla, todo lo asociado a los resistores es positivo. La corriente de la malla, siempre que estoy analizando, siempre positiva. Y si es que hay una corriente que circula en sentido contrario de otra malla, ahí la tomo negativa. ¿Ya? Si es que va en el mismo sentido, positiva. Vamos a ordenar las expresiones, ¿ya? Esto de acá. Vamos a juntar el I1, va a ser entonces 2 más 4, va a ser 6 y 1. 6 y 1. Y vamos a tener, ¿cierto? Menos 4 y 2. Menos 4 y 2. Vamos a ponerle por acá. Ahí, menos 4 y 2. Igual a 12. ¿Cierto? Vamos a dejar acá. 12. Y tenemos entonces nuestra expresión, que la vamos a dejar acá. Ahí. Nuestra primera ecuación. La ecuación 1 de nuestro sistema que vamos a resolver. Recuerden que el paso 3 correspondería a eso, ¿cierto? La otra ecuación también la podemos dejar así expresada. Tenemos ¿cuánto y 1? Tenemos menos 4 y 1. Menos 4 y 1. Y tenemos y 2, tenemos 3 y tenemos 4, serían más 7. Más 7 y 2. Y todo eso igual a menos 5, ¿cierto? Tendríamos entonces nuestra segunda ecuación. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, podemos resolver, siempre que obviamente el sistema tenga solución. Ya que en este caso debería tenerlo, porque tenemos elementos pasivos y activos, no tenemos fuentes dependientes que a veces generan inconvenientes. ¿Ya? Tenemos el paso 2 listo, pasamos al 3, nos va a quedar entonces el sistema siguiente. Y aquí mi recomendación es usar la siguiente notación para escribir el sistema. Usar notación matricial. Vamos a ver por qué lo recomiendo. Ahí escribo las matrices. ¿Se acuerdan de lineal? Álgebra lineal. Que a veces uno hacía operaciones fila, operaciones columna y cosas por el estilo. Nosotros no las vamos a realizar, pero nos ayuda bastante esto. Vamos a tomar entonces ese elemento, lo ponemos ahí, ¿cierto? Va a ser 6. Este elemento lo ponemos acá, ¿cierto? Ese coeficiente nos queda menos 4. Después vamos a poner ese de acá ahí, ¿cierto? Y ese ahí. Nos va a quedar entonces menos 4, 7. Y por último vamos a poner acá, ¿cierto? Las corrientes, y 1 y 2. Y aquí nos van a quedar estos elementos. 12 y menos 5. 12 y menos 5. ¿Ya? Después nosotros podríamos esto resolverlo, por ejemplo, matricialmente. También lo podríamos resolver con cualquier sistema, o sea, con cualquier método, me refiero. Lo podríamos resolver con igualación, sustitución, Gauss, como ustedes quieran. O por el 12. Ahora vamos a ver, ahí está. Ya, tenemos el 12, ¿cierto? Y uno de esos métodos es Kramer también. O sea, podríamos hacer esto, ¿cierto? Esto lo hago yo en la calculadora por si acaso. Si esto es A, donde la matriz A es la matriz de coeficientes, X es este vector de incógnitas, y B es este vector columna que tenemos ahí, yo podría hacer algo así, ¿o no? Decir que X es igual a A a la menos 1 por B. ¿Ya? Que es una forma que se resuelve los sistemas también. O sea, obtener la inversa de A y multiplicarlo por B. ¿Ya? Premultiplicarlo, si quiero ser más preciso. O de plano usar Kramer también, ¿cierto? Vamos a ponerle acá, por ejemplo, usando Kramer. Por ejemplo, usando Kramer. ¿Se acuerdan ustedes de Kramer? Si se acuerdan, pongan sí a la siguiente pregunta. Sí que lo vieron, obviamente. Sí, yo creo que sí. No, parece que no lo vieron. Ya. Kramer en sí es bien directo, miren. Es para cuando uno, por ejemplo, tiene únicamente, podríamos decir, únicamente, no sé, no tiene calculadora casi, puede usar Kramer y resuelve fácil. Para este problema quizás no se requiere, porque puedo empezar a sumar y
igualar las ecuaciones, ¿cierto? Pero para problemas más grandes nos ayuda bastante. Lo que hacemos es lo siguiente. Kramer, ¿cómo es? Si yo tengo un sistema así, vamos a escribirlo acá como genérico primero y después lo aplicamos. A, B, C, D. Ahí. Y tengo, por ejemplo, unas incógnitas que van a ser, por ejemplo, X, Y. Y acá tenemos, por ejemplo, F. Nosotros vemos que nuestras soluciones van a ser así. X va a ser igual a el determinante de lo siguiente. Acá queda la matriz de coeficientes tal cual. A, B, C, D. Y tenemos también, ¿cierto? Que arriba nos va a quedar lo mismo, pero se va a reemplazar estas incógnitas de acá. Vamos a ponerla en otro color para que así se vea más claro. Vamos a ponerla en verde, por ejemplo. EF. Así que si quiero el X, reemplazo esa columna. Le pongo EF. Y aquí me queda, por ejemplo, eso tal cual. Eso no es un C, es un B. Ahí, ¿cierto? Y si yo quiero, por ejemplo, obtener el Y, que sería la segunda incógnita, tendría que reemplazar esa columna por este vector. Así que lo de abajo queda tal cual. Me pregunto si se ve esto ahora. Quizás no se ve. Ya. Y sería entonces AC, ¿cierto? Y reemplazamos esa por nuestro vector EF. ¿Ya? Ese es un método en que se puede utilizar. ¿Ya? En particular, yo creo que para dar la agilidad a esto, vamos a usar la calculadora para que vean lo rápido que puede ser. Pero con Kramer también funciona. ¿Ya? Y usando la calculadora, ¿cómo nos queda? Vamos a usar esta expresión de acá. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a tomar la calculadora que está por acá. Y voy a agregar esa matriz. ¿Ya? Voy a agregar la matriz A, que voy a después invertirla y premultiplicarla por B. ¿Cómo lo hago? Voy a escribir corchete de la izquierda con second. Voy a poner acá ese botón que tiene como el corchete de la izquierda. Después pongo second, corchete de la derecha. Y ya tengo los corchetes listos. ¿Cierto? Ahí va a estar la matriz. Voy a poner 6, menos 4. Voy a poner la primera fila con el menos pequeño, no el menos de la resta. El menos pequeño que hace negativo un número. ¿Ya? Si no me da error de sintaxis. Y luego de esto tengo la alternativa de poner second. Presiono el 9 que me da el punto y coma. Pongo ahora el menos 4 de acá, porque con eso salto a la siguiente fila, ¿ya? Menos 4, ¿cierto? Con el menos pequeño, coma, que me hace, o me permite a mí agregar otro elemento de esa misma fila, y pongo el 7. Una vez que tengo eso, puedo eso guardarlo en una variable. ¿Cómo lo guardo en una variable? Digo, store, ese botón store es de store, de almacenar, y lo guardo en alfa A, por ejemplo. Le doy enter. Y ahora me quedó guardada esa matriz, como ustedes pueden ver, dentro de esa variable. Si yo después obviamente pongo la A, ¿qué va a pasar? Va a salir la matriz, ¿cierto? Esa es la ventaja que me da. Después yo puedo entonces presionar second, que me pone el corchete de la izquierda, así que yo presiono el botón que está acá. Presiono de nuevo second para poner el corchete de la derecha. Me voy para acá. Y aquí puedo agregar el 12, pero como esto está en otra fila, tengo que poner punto y coma, que es lo que me hace saltar a la otra fila. Second, punto y coma, pongo el menos pequeño, ¿cierto? 5. Y una vez que ya tengo definido ese vector, ¿cierto? Esa matriz, vector columna, como lo quieran ver, presiono store para almacenar, me voy a alfa y lo guardo en B. Le doy enter. Y ahora ya tengo guardado también este vector B, ¿cierto? Tengo A y tengo B. Me quedaría únicamente hacer esta operación que está acá arriba, que sería esa como premultiplicación de la inversa de A por B. ¿Cómo lo hago? Pongo simplemente paréntesis de alfa, que es donde voy a poner el A, ¿cierto? Elevado con este botón pongo el elevado. Elevado a la menos 1, que me va a dar por tanto la inversa, y multiplico por B. Y eso que me dio ahí va a ser el resultado. La primera incógnita va a ser en este caso 32 dividido en 13, y la segunda incógnita su valor va a ser 9 treceavos. Y ese sería el valor que me da. Y después, si yo quiero obtener eso de forma aproximada, puedo presionar el botón verde que está acá, ¿cierto? Con el diamante, y presiono Enter, que me va a dar un aproximado. ¿Ya? Y me da eso si yo quisiera así. En particular, voy a anotar solamente el caso del 32 treceavos y 9 treceavos, ¿ya? Si usamos la calculadora,
Si usamos la calculadora, ¿se entendió el procedimiento que seguí? Como digo, tengo un video también por si acaso, ¿ya? Que está acá. Cómo resolver sistemas de ecuaciones con la TI 89. ¿Ya? Hay un video, si hace falta también lo regrabamos porque este quizá es un poquito antiguo. Es la misma por si acaso, ¿no? Miren. Es la misma. ¿Ya? Ahí está bien expresado, está todo. Se muestra también como todo lo que les acabo de mostrar, ¿ya? Está publicado por si acaso. Voy a cambiar el skin en el video que les debo, sí, respecto a cómo descargarlo, instalarlo y todo eso, porque de hecho no se instala, sino que simplemente se ejecuta. Les voy a mostrar también hasta cómo cambiar el skin, que justamente aquí está. Voy a poner el de la Ultimate, Titanium. Se ve súper pixelado, ¿no? Ahí sí. ¿Ya? Este skin, que lo encuentro que es un poquito mejor. Ya, entonces con eso, si usamos la calculadora, nos queda así. Recuerden que no es obligación, obviamente esto es solamente para que vayamos como poco a poco acostumbrándonos, porque la segunda parte del curso, para la segunda prueba ya, se requiere mucho usar la calculadora. Es mucho, mucho más práctico y uno se demora mucho menos. ¿Ya? La calculadora, obtenemos lo siguiente. Obtenemos que nos daría entonces las corrientes que están acá, estas corrientes. Sería 32 dividido en 13 amperes, no se olviden que son corrientes, ¿cierto? Esto es también I1, ¿cierto? Y tendríamos I2. Voy a poner simplemente E. I1, E I2, igual a este valor. Sería este valor de acá. 9 treceavos. ¿Ya? Y ahí tendríamos entonces la solución. ¿Ustedes ven el mouse acá? Sobre la calculadora. ¿Ven algo? Me parece que no. Ah, ya, sí lo ven. Muy bien. Perfecto. Sí, porque yo sé que no lo ven en whiteboard. Por eso es que siempre trato de identificarlo así, por ejemplo, con flechas y cosas por el estilo. Ya, entonces, recapitulando, para ver si hay alguna duda sobre esto, miren. ¿Cómo partimos? Vuelvo en un momento, ¿ya? Método de malla, procedimiento, definir las corrientes de malla. Pueden elegir cualquier sentido, mi recomendación es que usen siempre el mismo. Yo en particular uso el que ustedes ven acá, que sería con sentido horario. Después de eso aplicamos la LKB en función de las corrientes de malla, de forma que se obtiene una ecuación por malla. La recomendación es que siempre, y de hecho es como lo pueden aplicar de forma genérica el método, es partir en un elemento, en este caso para las fuentes vemos que la flecha coincide con el menos en este problema, ¿cierto? Justamente en esta malla. Así que nos queda menos 12. Después acá siempre los términos que se van a relacionar con los resistores van a ser positivos. Y la corriente de la malla siempre positiva. Por eso nos queda entonces I1, ¿cierto? 2 y 1. Más 4 por la corriente de la malla siempre positiva y 1. Y si la otra va en contra, menos I2, ¿cierto? Ordenamos la expresión, nos queda ahí. Después en la otra malla, decimos, parto por ejemplo por acá, digo más 3 y 2, la corriente de la malla siempre positiva, ¿ya? Más, porque la flecha coincide con el más, ¿cierto? 5. Después de eso, más 4, por la corriente de la malla siempre positiva, la que estoy analizando me refiero, ¿cierto? Y como la otra corriente que circula por esa rama va en sentido contrario, nos quedó negativa, ¿sí? Eso obviamente quedó definido en el momento que nosotros fijamos las corrientes, ¿ya? Ordenamos, obtenemos la segunda ecuación y estamos listos para resolver. Podemos usar cierta forma matricial, podemos usar cualquier otro método también, ¿ya? Pero para problemas más grandes es más fácil hacerlo así. Problemas de 4 mallas, de 5 mallas, no va a hacer diferencia. Tenemos el sistema. Recuerden que esto es la forma matricial, tenemos los coeficientes, tenemos acá el vector de las fuentes. Creo que ustedes quizás lo pueden haber notado, pero fíjense bien en los números. Todo lo que está acá es solamente referido a elementos pasivos. Todo lo que está acá es referido a elementos activos, precisamente a las fuentes y su efecto que tienen sobre el circuito. Eso es como, quizás un poquito más como hilar más fino, pero de ahí viene el por qué se prefiere esta forma, ¿ya? Porque esto yo lo puedo cambiar. Podría cambiar la fuente, ¿cierto? Y el circuito va a responder de diferentes maneras dependiendo, obviamente, de los elementos que tiene, ¿ya? Y para resolver simplemente hacemos esto.
Despejamos, nos queda entonces que va a ser menos, a la menos 1, que es la inversa de a, pero multiplicando a b. Podemos usar Kramer, si es que alguien no tiene calculadora, lo quiere hacer a mano, por ejemplo, si es que no quiere usar igualación, sustitución, Gauss, ¿ya? Y en particular nosotros usamos la calculadora, ¿cierto? Usamos la TI 89, ¿ya? Piensen que es una buena instancia como para poder aprender si es que uno no la ha usado nunca, ¿ya? Y nos permitió entonces obtener el resultado. Hay un video publicado al respecto donde ustedes pueden encontrarla, que sería lo que está publicado acá. Tienen el emulador, que es online, está ahí, lo mismo funciona, ¿ya? Tienen también un enlace para descargarla, que descarga un archivo de zip, que uno descomprime y puede ejecutar el programa, ¿ya? Al principio sale como con una skin, la verdad es que es súper poco práctico, como esto. Sale como algo así, o a veces sale algo así también. Uno antiguo, ¿cuál es el antiguo? Sale ese, parece, en alguna ocasión. Entonces ustedes ahí van a cambiarlo. Yo, como les digo, le voy a dejar un video con esa configuración, porque lo tengo, de hecho, grabado ya. Ahí, ¿ya? Y nosotros después procedimos a resolver, ¿ya? Y nos quedó ese valor. ¿Qué vamos a ver en la clase siguiente? Vamos a ver cómo nosotros podemos trabajar con casos particulares, porque hasta ahora ustedes habrán visto que nuestro circuito que presentamos tiene únicamente resistores y fuentes de tensión. ¿Pero qué pasará si hay fuentes de corriente? ¿Cambiarán algo el procedimiento? ¿Se rompe el método? Eso va a quedar obviamente para la clase siguiente, ¿ya? Quiero saber si tienen alguna duda respecto a lo que acabamos de revisar. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué vamos a habilitar ahora? En estos 3 minutos que nos quedan, vamos a habilitar el trabajo, ¿ya? Los temas están listos y era solamente dejarlo disponible, así que lo vamos a dejar disponible, ¿ya? Para que ustedes puedan elegir. Había pensado ya la cantidad de temas o la cantidad de grupos por tema, ¿ya? Como son 8 temas, había pensado en unos 7, ¿ya? 7 temas disponibles o 7 grupos disponibles por tema, ¿ya? Aquí en esa ocasión me parece que lo había fijado en 10, pero porque era un curso como de 100. Así que lo vamos a habilitar. Esto lo vamos a dejar escondido, porque este es un registro. Esto lo vamos a hacer visible. Déjenme ver si quedó visible. Esto lo vamos a dejar así. Después esto lo voy a habilitar también, porque ahí yo voy registrando quiénes están en cada grupo. Vamos a dejar también esto. A ver, déjenme chequear si es que está... Ya, está bien. Lo que pasa es que a veces se me importa y quedan guardados los mensajes, entonces no es la idea. Ya, esto lo vamos a restringir hasta qué fecha. Vamos a darles hasta el 30 de abril. Van a tener para poder elegir grupo. Después de eso ya no se van a poder elegir grupo, ¿ya? No, o sea, no van a poder ustedes inscribirlo acá. Siempre van a poder entregarlo, pero la idea es que si, por ejemplo, están fuera del límite, no hay mucho caso. Me refiero a que, por ejemplo, pasado este límite de temas disponibles, no se revisan los otros. ¿Ya? Es para que obviamente no trabajen todos con el mismo. Cualquier duda que tengan, por favor, es el momento. Mientras yo aquí hago algunos cambios para que quede todo disponible. Ya están todos así. Ahí. Y ustedes van a poder escribir en este grupo, me indican, profesor, los integrantes del grupo somos tales, elegimos el tema tanto. Y yo les voy a responder a ustedes indicando se ha asignado el tema y después eso lo actualizo en el Excel que tengo escondido de momento, pero que voy a dejar disponible ya. Lo que pasa es que tiene los datos del semestre pasado. Los grupos son de 1, 2 o 3 integrantes. Cada tema solamente puede ser seccionado, en este caso, por hasta 7 grupos. Y será asignado siempre que esté disponible un cupo. Para asignación se respetará el tiempo de publicación en que se ha solicitado el tema, ¿ya? Obviamente, ustedes pueden elegir el que quieran, ¿ya? Siempre hasta ese límite. Yo lo voy a ir actualizando. Vamos a poner la fecha. Esto va a ser hasta el 30 de abril, ¿ya? 2021. Hasta las 23:59 horas. Nos dejó 55, pero bueno, ya, 23:55. Ahí estaría. ¿Sí? ¿Se entiende la idea respecto al tema? Lo que tienen que hacer ustedes. Hasta el 30 de abril.
le voy a también a subir información al respecto, ¿ya? Esto por si acaso le tengo que cambiar las fechas, así que lo voy a dejar oculto de momento, pero al menos ustedes ya pueden inscribir, ¿ya? Y yo tengo pendiente el cambiarle la fecha más que nada. Así que van a quedar de momento ocultos. Y me parece que la fecha, el formato queda tal cual, y la subida del informe no está la fecha antigua, así que lo vamos a dejar de momento fuera, ¿ya? Les voy a mandar información al respecto al trabajo de investigación para que ustedes puedan elegir su tema y tengan toda la información disponible. Aquí hay un video de cómo agregar referencias. ¿Ya? Bueno, les agradezco mucho su participación. Espero que tengan una excelente semana, una semana más corta, ¿cierto? Solamente hasta el jueves de la mañana. ¿Ya? Así que nos vemos el miércoles. Cualquier duda adicional, por favor, me escriben o participan en el horario de consulta. Que estén muy bien. Chao, chao. Profe, Y dime. perdón, para poder ¿Mm? inscribir los grupos es en el foro, o sea, Claro, ahí le escribimos el equipo, el grupo, quienes lo claro. conforman y el tema que elegimos. Exactamente. Ya, Ingresan perfecto. y lo eligen. Y yo le respondo Ya. ahí, el tema ha sido asignado y lo voy a poner en el Excel una vez que borre lo que Ah, está ok. ahora. Ya, ya, ok. Muchas gracias. Ya, por nada. Me piden que le muestre un poquito el apunte al final. Lo pongo ahí. Ya, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao.